Muy bien, regresamos con más de E-Cultura y ya lo tenemos a nuestro segundo entrevistado del otro lado con esta nota hermosa. Hermosa porque es hermoso lo que va a estar sucediendo en la Expo Cannabis Medicinal, que se va a estar realizando en un formato virtual, en un formato presencial en Buenos Aires, en la rural. Así que muchísimo hay por hablar, muchísimo sobre cannabis, sobre todas las disertaciones que van a estar. Y por eso estamos hablando con uno de los disertantes, con Alejandro Anderson. Él es médico neurólogo y miembro de la Sociedad Neurológica Argentina. Estará disertando sobre dos temas que son esenciales y que tan relacionados están con el cannabis, como el Alzheimer por un lado y el insomnio, ahí va. Así que hay mucho por hablar con él. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias por invitarme al programa. Gracias a vos ahí por esperarnos y por que te atrasamos unos minutitos. Pero bueno, acá estamos. No, todo bien, todo bien. Bueno, contanos cómo te preparás en principio para esta nueva expo y bueno, contanos un poco de lo que vas a estar disertando. Bueno, fundamentalmente con mucho entusiasmo, porque es algo que se nos estiró como, bueno, tantos proyectos de tanta gente por la pandemia, no se pudo hacer la del 2020 y bueno, esta entonces es como doble, en realidad te Claro. diría que es cuádruple, porque la superficie es un 400% respecto a la del 2019. Y bueno, incorporamos con más fuerza el cáñamo industrial, porque hay un pabellón para eso, un pabellón más grande para cannabis medicinal y un desarrollo de todos los temas con conferencias que son generales para el común de la gente y con otras tantas conferencias que son todas con un enfoque más médico, algunas para medicina no humana, porque son para veterinaria, puntos de acceso a la salud, puntos de acceso a la justicia, por supuesto que está también el tema de la cultura canábica. Uh-huh. Realmente la idea es congregar a todos los actores del mundo del cannabis en un lugar icónico de la ciudad de Buenos Aires, la rural, que es el lugar que uno tiene como lugar de exposiciones. Claro. Y además en un espacio de tiempo corto, quiere decir que entre un viernes, sábado y domingo tenés a todos juntitos así Sí. para sacarte las dudas, preguntar y ver cosas. Sí, cuando entramos ahí a las redes, ¿no? Que las pueden buscar como Expo Cannabis Medicinal, aparece todo súper detallado y es como que decís, bueno, debería ser de 2 semanas, básicamente, Claro. por todo lo que hay por hablar y exponer, pero está muy bueno este espacio, ¿no? Por esto que decís, para quienes buscan por ahí aprender más, compartir, que sea este espacio de encuentro para hablar de lo que es industria, de lo que es cultura, de lo que es el cultivo, de lo que es la salud. Hay muchísimo por hablar y muchos temas interesantes. Yo cuando leía también esto, por ejemplo, de las consultas veterinarias, me sorprendió, Sí. entre otras cosas, porque decís, uno por ahí asocia con algunos temas que son centrales, que escucha, pero realmente toda la información que hay, que haya un espacio donde profesionales te lo puedan brindar, e incluso también estos workshops medicinales que hay también para los mismos médicos, está buenísimo que exista este espacio y que siga creciendo, ¿no? Y que esté en este formato virtual también, para quienes están afuera, que puedan también disertar o participar, y bueno, quienes puedan ir, por supuesto, también en formato presencial. Está todo en desarrollo y eso te entusiasma. Claro. Todo tiene mucho por crecer. Y además, como es tan amplia y como hay tantos intereses diferentes, bueno, cada uno va a buscar fundamentalmente lo que le interesa. Pero si justo cuando vos fuiste no alcanzaste a ver, no alcanzaste a escuchar determinado tema, tenés una posibilidad interesante y es el acceder de manera on demand, creo que son 4 pantallas que accedes con el QR, Uh-huh. y vos podés escuchar las conferencias que no escuchaste o podés conectarte a otras actividades más, no solamente conferencias. Y eso lo podés hacer de forma virtual. Por eso es que en realidad esta expo es híbrida, tanto Claro. presencial como a distancia. Sí, 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 tal cual. Alejandro, Agustina te habla, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Metiéndome un Agustina. poco más en el tema médico, digamos, más o menos, ¿cómo nos podrías explicar vos cómo ayuda el cannabis en las distintas enfermedades, sobre todo con diagnóstico de demencia en las personas, y cuáles son las enfermedades más comunes? Lo que uno
tiene que entender es que nosotros tenemos un sistema de organización química donde tenés un montón de cerraduras repartidas por todo el cuerpo y que esas cerraduras, por supuesto, se abren con llaves que van como viajando por diferentes partes del organismo. Las llaves son los cannabinoides. Las cerraduras son los receptores de los cannabinoides. Todo eso arma el sistema cannabinoide o endocannabinoide, porque lo tenemos dentro del cuerpo, que conecta el sistema nervioso con el sistema inmunológico y todo el resto del organismo, incluso la piel. Cuando vos introducís en el cuerpo un cannabinoide, por ejemplo, de la planta, que es un fitocannabinoide que viene de la planta de cannabis, vos estás haciendo un cambio en cómo ese sistema regula el resto del cuerpo. Y eso es lo que aprovechás para volver al organismo al equilibrio de salud. Básicamente haces eso. Vos actuando con cannabinoides de afuera, fitocannabinoides, también existen por supuesto los cannabinoides sintéticos, vos vas a lograr un determinado efecto que va a ser, por ejemplo, un efecto antiepiléptico, importante para la epilepsia refractaria, un efecto antiinflamatorio y analgésico para los cuadros de dolor oncológico y no oncológico, un efecto de controlar y mejorar el tono muscular cuando vos tenés pacientes con espasticidad, dureza del tono muscular por una lesión del sistema nervioso central, en lesionados medulares, parálisis cerebrales o esclerosis múltiple. También podés actuar contra la neuroinflamación de enfermedades degenerativas y así vas a sumar una lista de cerca de 40 o 50 enfermedades, muchas neurológicas como las que yo te nombro, pero otras que no son neurológicas, porque tenés también cuadros inflamatorios digestivos, enfermedades dermatológicas, el glaucoma. Realmente es una lista muy importante, avalada por 25.000 trabajos científicos que uno los puede encontrar cuando se meten en el PubMed. De esta lista de tantas enfermedades que nombras, ¿hay algunas que sí o sí necesiten del cannabis para ser tratada? ¿Que no tenga otro medicamento que pueda solucionarlo? Mira, en realidad, cuando un paciente me viene a ver, en general ya tiene algún tratamiento, pero siempre los pacientes consultan porque el problema no está solucionado en un 100%. Y allí ocupa su lugar el cannabis. No siempre el cannabis va a ser un medicamento único, pero sí muchas veces te va a simplificar el esquema y vas a bajar el número de productos que tomás. Esto pasó con las primeras cosas que hicimos, porque ustedes recordarán que la punta de lanza de todo esto fue la epilepsia refractaria. De hecho, que la ley 27.350 del año 2017, cuando se reglamenta por primera vez, te permite acceder al cannabis solo por epilepsia refractaria. Entonces, estos pacientes que tienen como mínimo 3 remedios antiepilépticos clásicos en la dosis máxima y siguen con un montón de crisis, esos pacientes mejoran un 40 o un 80% y muchas veces mejoran realmente más. Y esos pacientes podés ir simplificándoles el esquema de medicamentos. Les estás ahorrando, por supuesto, efectos adversos. Pero no siempre le puedes sacar todos los medicamentos. Yo tengo un criterio como de médico clásico. Yo incorporo al cannabis medicinal, a los diferentes cannabis medicinales, porque hay muchos, diferentes fórmulas y diferentes formas farmacéuticas, como un arsenal más de la medicina que tiene por objetivo solucionarle los problemas o las enfermedades a los pacientes. Así que en muchas oportunidades lo uso integrado al resto. Claro, claro, sí, está en relación. Hace unos meses vos subías justamente, Alejandro, una noticia, una información donde se había frustrado un operativo de la Policía Provincial que iba a secuestrar una planta de cannabis, pero el cultivador estaba registrado. Y en base a esta noticia que vos subías, te quería preguntar justamente cómo estaban las cuestiones legales y también de seguridad de cultivadores y cultivadoras. Cómo estaban por ahí esos procesos que a veces pueden hacerse un poco más dificultosos los tratamientos por estas cuestiones, ¿no? Bueno, afortunadamente esa reglamentación que teníamos en el 2017
cambió, se derogó y tenemos una reglamentación muchísimo mejor, mucho más amplia, de noviembre de 2020, donde ya no te limitan la patología, podés indicar el cannabis por cualquier otra enfermedad, toda esta lista que te esbocé recién. Y en marzo del 2021 aparece la posibilidad de, es como una excepción para usuarios y usuarias de cannabis medicinal artesanal para que puedan cultivar su medicina y no tengan ningún tipo de problema legal. Esto es el ReproCan. Vos atendés al paciente, es un paciente que requiere por su cuadro, por ejemplo, de dolor, por ejemplo, de trastorno del sueño, por ejemplo, de epilepsia, de espasticidad, conectividad de vista larga, como decíamos, movimientos anormales, de determinada fórmula de cannabis medicinal. Entonces, ese paciente lo cultiva o tiene un cultivador solidario, en la historia clínica vos lo respaldás, ponés estos datos en dos formularios, un consentimiento informado y una declaración jurada. Firma del médico, que tiene que estar inscripto, firma del paciente, eso se sube transformado en PDF al índice del ReproCan, utilizando un código de vínculo de 6 dígitos que el paciente te lo da porque primero se anotó en la página Mi Argentina y después se anotó en, digamos, la subpágina del ReproCan, donde le dan justamente estos dígitos. Y entonces, al estar registrado el paciente y al estar autorizado por Salud Pública, le aparece un carnet en la página Mi Argentina, de su teléfono, de su computadora, que lo habilita a cultivar y tener hasta 9 plantas en flor dentro de 6 metros cuadrados en su casa, a poder trasladar cogollos hasta 40 gramos y a poder trasladar hasta 6 frascos de aceite de 30 mililitros dentro del límite del país, moviéndose en el medio de transporte que quiera. Bueno, qué importante esta información porque es esto que sucede, que por ahí las leyes cuando empiezan a avalar y empiezan a avanzar y a contextualizarse también al tiempo en el que estamos y a darse cuenta de qué cosas deben ya estar legalizadas y que ya están súper comprobadas, está buenísimo porque ahí es donde se van yendo y van desapareciendo las trabas. Total. Básicamente. Las trabas que por ahí las personas que están sufriendo tienen lamentablemente, entonces con estos avances es donde justamente podemos seguir legalizando y también que deje de estar esta cuestión de social, ¿no? De cómo se habla y cómo se ve el cannabis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la demonización de la planta de cannabis que ocurrió los últimos 100 años, poco a poco creo que está retrocediendo y la gente está teniendo otra mirada. Claro que todo esto tiene que ir acompañado de medidas legales que te permitan moverte de una manera más cómoda y además también que permitan a los pacientes que accedan al cannabis medicinal, porque vos los atendés en el consultorio y vos podés darle determinadas indicaciones, pero el paciente y uno como médico estamos todavía un poco trabados porque falta ampliar esto. El ReproCan te permite, lo que yo te contaba, pero todavía no tenemos el circuito armado, porque el paciente te pregunta, ¿y dónde compro las semillas? Claro. Todavía eso no está legislado. Tenemos una ley con media sanción en el Senado de cáñamo industrial y cannabis medicinal, que es una excelente idea, es lo que hace falta, pero todavía falta la otra media sanción. Entonces no podés darle todas las respuestas a los pacientes. Claro. Tenemos cannabis medicinales industriales extranjeros que fueron los primeros, alguno industrial nacional, van a aparecer otros más. Tenemos el tema del ReproCan que ha sido muy valioso para poder acceder a diferentes fórmulas de cannabis y no solamente acceder al CBD. Falta todavía la posibilidad de hacer una receta magistral en las farmacias y falta también que las ONGs y otros organismos puedan participar en esto, universidades, etc. Alejandro, yo te quería preguntar, para la gente que por ahí no sabe, está desinformada del tema, de las cepas y todo eso, ¿cuál es la diferencia entre una cepa para uso medicinal y una cepa para uso recreativo? Porque claramente, bueno, hay una diferencia.
Bueno, yo como imagen siempre digo que la planta de cannabis tiene como tres, digamos, posibilidades. Está la cannabis sativa, la índica y la ruderalis. Pero esas plantas que son como Adán y Eva han tenido su descendencia, que significa por lo menos tener 15.000 genéticas distintas. Quiere decir que los 120 cannabinoides que tiene la planta de cannabis o de marihuana, THC y CBD son dos, pero nos faltan un montón más para llegar a 120. Más terpenos y flavonoides que te suman 750 sustancias químicas y están distribuidos de manera diferente en cada una de las plantas. De hecho, que si te metes en la computadora y buscas cada una de las variedades de las genéticas, te explican los porcentajes que tienen y cuál es la ascendencia que tiene cada semilla o cada planta. En sí uno podría hacer una gran diferencia y decir las que son híbridas, porque casi todos son híbridas hoy en día, a predominio sativa, que son las que tienden a mantenerte mejor el alerta, las que suelen tener más THC, y después tenés la otra rama, que son las índicas, que son las más relajantes, las que tienen más CBD, las que tienen más terpenos como el mirceno, y son las que se suelen usar para los trastornos de sueño. Pero de todos modos hay muchas alternativas porque está todo bastante mezclado hoy en día. Y sí es importante que la persona que cultiva y que obtiene finalmente el medicamento, que en general es un aceite, puede ser una resina, pero también hay otras formas farmacéuticas, que en algún momento analice, le haga la cromatografía al aceite que tiene, que hay muchos lugares donde puedes ir, porque si no, no vas a tener la certeza de que tiene eso porque vos tenés el dato de la semilla. ¿A qué se inclina esa semilla? Pero vos a esa semilla le hiciste crecer en un determinado clima, con determinada tierra, has hecho la extracción de determinada manera, usaste solventes o no usaste solventes, usaste la prensa rocina y el calor o no. Bueno, el producto final cambia muchísimo con la técnica de obtención. Entonces, cuando vos obtenés el producto, tenés que saber si hiciste todos estos pasos, lo que tenés, ¿te sirve o no para tu salud? ¿Qué composición tiene y qué concentración? Porque yo también lo tengo que saber para decirte qué dosis tenés que tomar. Y si eso está bien, después tenés que repetir todos los pasos de la misma manera. Incluso la planta que estás usando, no reproducirla por semillas, porque si la reproducís por semillas, la diferencia va a ser la misma que hay entre los padres y los hijos. Tenés que clonarla como la ovejita Dolly. Tenés que obtener esquejes o injertos de la misma para que sea exactamente la misma genética y así vas a obtener el mismo producto final. Alejandro, ¿qué tan difícil es para la gente que cultiva el hecho de cultivarla, mantenerla y después poder procesarla para obtener el medicamento? Mira, hay un montón de gente que lo hace, pero esto es como todas las cosas, un poco también te tiene que gustar. Sí te puedo comentar que hay muchísimos cursos, hay muchas ONGs, bueno, Mamá Cultiva es un ejemplo clarísimo de cómo se puede hacer docencia y que la gente se capacite para realizar esta tarea. A veces es el mismo paciente, a veces cultivadores, que puede ser los padres del paciente, pueden ser los hijos también del paciente. Eso es posible. Ahora, cuando, claro, te lo estoy diciendo, el paciente o no le gusta o no quiere aprender, no le gusta dedicarse a las plantas, en fin, hay determinada traba, podés tener un cultivador solidario, por supuesto que lo podés tener. Muy bien, Alejandro. Bueno, la verdad que estaríamos horas hablando del tema. Nos parecía súper importante. Nuestro programa es un programa cultural, difunde más que nada la cultura local, pero nos parece que la Expo de Cannabis Medicinal es justamente culturalmente hablando, un punto de encuentro donde este trabajo en red entre ONGs, entre la medicina, la ciencia y las familias y las personas que utilizan cannabis
de uso medicinal, es una cultura que tenemos que hablar y que tenemos que derribar un montón de mitos y que hay mucha información que necesitamos saber. Entonces creo que estos espacios son más que importantes y que me parece que como medio de comunicación tampoco tenemos que quedarnos atrás. Así que primero felicitarte y agradecerte y bueno, si querés para cerrar, contanos un poco de tus presentaciones que vas a tener el fin de semana, así la gente ahí puede estar activa y se puede sumar virtualmente en nuestro caso acá en Bahía, pero bueno, si tenemos oyentes de por allá también pueden ir presencial. Y claro que estos espacios son importantísimos. Uno tiene, la tarea de uno es difundir y es cambiar estas ideas equivocadas. Y hay momentos donde uno lo hace con determinada intensidad y otros momentos donde la intensidad es mucho más fuerte y bueno, para eso tenemos la expo donde nos juntamos todos. Así que gracias por la invitación. Y yo les cuento que este año me encargaron conversar acerca de 2 patologías. Insomnio, acompañado del resto de los trastornos del sueño, pero bueno, insomnio es el más frecuente. Ustedes saben que lo padece una persona cada 7. Y si te hablo de las mujeres, lo padece una mujer cada 4, porque es 40% más frecuente en las mujeres. Entonces, yo retengo lo igual. lo que comento es que hay opciones interesantes que vienen del cannabis medicinal y sobre todo que es importante prestar atención a que eso te puede servir como herramienta para atenuar la dependencia que tiene la gente a las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, etc. Y la otra charla es una enfermedad degenerativa muy conocida, el Alzheimer, que genera demencia, deterioro cognitivo. Cuando vos ves un paciente con deterioro cognitivo, el 10% de la población por arriba de 65 años. Cuando vos ves a alguien así, en la mitad de los casos, o un poco más, la causa es la enfermedad de Alzheimer. Hay otras más, pero como el Alzheimer es la principal responsable, para la gente es casi un sinónimo, claro. el Alzheimer de demencia. Bueno, el hecho es que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que tiene determinadas características y por eso las neuronas se mueren y se te pierde toda la información que tenés ahí adentro. Y lo que yo hago es comentar lo que ha surgido de algunos trabajos de investigación donde se muestra que la evolución de la enfermedad de Alzheimer se atenúa tratando a los pacientes con cannabis. No quiero decir con esto que sea el único tratamiento. De hecho, te puedo contar que yo soy investigador y tengo un protocolo con anticuerpos monoclonales para Alzheimer hace 5 años, así que yo también hago la medicina clásica, pero se puede incorporar perfectamente el cannabis para mejorar aún más los cuadros de los pacientes, sobre todo cuando la medicina tradicional no logra solucionarlos. Claro. Bueno, la verdad que más que interesantes ambos temas, así que bueno, vamos a estar atentos ahí para las redes también de la Expo Cannabis Medicinales, tienen su página como para inscribirse, digo, a todas estas charlas, tanto la tuya, Alejandro, que está buenísima, pero hay muchísimas, así que es meterse, investigar y bueno, para quienes estén interesadas, sacar las entradas, que ya quedan poquitos días. Así que te agradecemos nuevamente, Alejandro, felicitaciones y bueno, acá estamos para difundir siempre. Bueno, gracias por la invitación, saludos a toda la audiencia y bueno, mucha suerte, nos veremos. Así es, bueno, y cerramos también diciendo que vamos a tener ahí presencia bahiense, tenemos varios médicos, médicas, sin ir más lejos, Nico de Biase va a estar participando, así que sí, tenemos incidencia bahiense también, así que bueno, nos pone acá muy, muy contentos. Vamos, si les parece, a una tanda, digo pequeña, pero bueno, pequeña, grande, no importa, porque ya lo tenemos a Valen. Gran columna se viene. El reencuentro de Valen conmigo después de tanto tiempo, estoy muy contenta de estar acá. Así que bueno, vamos y ya regresamos, no se vayan.